me une no solo la nostalgia, sino más la convicción y la práctica de la política conforme al credo que aquí, en esta casa, se enseña. Quiero decirles que voy a hablar de la ideología y de la identidad política de quienes estamos aquí bajo el espectro ideológico de Jesús Reyes Heroles, uno de los grandes turistas de México, uno de los grandes personajes del país contemporáneo, el reformador en 1964 de Pemex, donde fue director y le devolvió a Pemex las pautas constitucionales que Lázaro Cárdenas en su gobierno había promovido para hacer de la energía petrolera un recurso absoluto de México. Reyes Heroles, que en 1977, el 1 de abril, para ser exacto, contestaba el informe del gobernador de Guerrero como representante del presidente de la República y anunciaba una vasta reforma política en la que habría los espacios de poder para que todos, mayorías y minorías, representadas por el voto, pudieran llegar mediante, y subrayo que este es el concepto fundamental de la ideología de Reyes Heroles, mediante un acuerdo en lo fundamental, alcanzar el progreso de México. Acuerdo en lo fundamental que no significa desvanecer las diferencias, sino que a pesar de ellas es posible encontrar metas superiores tras las cuales todos los partidos y todas las ideologías pretenden alcanzar el mismo propósito, la grandeza de la patria. Ese es el acuerdo fundamental. Ese es el acuerdo por el que luchó Jesús Reyes Heroles. Ese fue el pináculo de su ideología, sin dejar de respetar y reconocer lo plural, lo distintos que somos los mexicanos en torno a grupos, ideas, principios distintos. Ideología e identidad política es aparentemente un sinónimo, pero no hay tal. Los conceptos son semejantes, pero no son iguales. Se trata de nociones distintas, aunque claro, sus puntos de articulación están necesariamente expuestos. ¿Qué es la ideología? Un sistema de creencias, un sistema de valores, un sistema de principios. La ideología ofrece una visión estructurada del mundo social y, consecuentemente, al permitirnos ver a la realidad de un modo, nos permite orientar nuestra acción política para transformar la realidad. En su acepción más amplia,
La ideología, las ideas, es curiosamente inherente a la política práctica. No se queda en las ideas. La ideología tiene por fuerza que traducirse en acciones permanentes. La identidad es, a diferencia de la ideología, pertenencia, identificación, acto de diferenciación. Somos idénticos cuando constituimos un grupo, nosotros, frente a los diferentes, ellos. La identidad no es en modo alguno ideología, pero parte de ella. Somos idénticos los que pensamos lo mismo, los que somos pertenecientes o militantes de una misma ideología. La identidad política, dice Carles, es el conjunto de prácticas sedimentarias, es decir, de costumbres, configuradoras de un sentido que tiene por objeto establecer solidaridades estables que orientan las acciones del grupo que la conforma. Si nosotros somos miembros de un grupo en el que la ideología nos identifica, seguramente nuestras acciones serán semejantes porque las orientan esos mismos principios. Esta definición destaca tres elementos: el carácter relacional, es decir, la identidad se relaciona con la diferencia de pensamiento. Vuelvo a insistir, no hay identidad sin nosotros y sin ellos. Por eso, cuando Reyes Heroles impulsa el pluralismo, está impulsando la existencia de nosotros y de los ellos, porque solo en la diferencia es posible establecer la identidad de propósito. La sedimentación y reactivación a la que ya me referí es la costumbre, la práctica reiterada de esas ideas. Y finalmente, hay que decir que la ideología no es un punto fijo, cambia. Yo he escuchado entre los miembros de mi generación, seguramente ustedes también, bueno, antes se pensaba tal cosa, pero ahora ha cambiado el modelo ideológico y pensamos tal otra. Es parte de la ideología. El cambio en el tiempo es esencial para las ideas. Las ideas no son permanentes, no duran siempre, salvo algunas excepciones. En la política mexicana tenemos varios ejemplos de ideología política. La del PRI, el nacionalismo revolucionario. Desde 1929, casi todo el siglo XX y los años que llevamos del XXI, el PRI operó como principal vehículo, en parte, ahora en la oposición, de una ideología conocida como nacionalismo revolucionario. Esta matriz tiene los siguientes elementos. Primero, pone a la soberanía nacional por encima de las soberanías extranjeras. Segundo,
pone al Estado como garante del bienestar social. Ojo con esto. Antes de los 40, esta no era una parte ideológica de nuestro partido. El Estado es el responsable del bienestar social. Tercero, la justicia social es el mayor compromiso de la Revolución Mexicana. No era llegar a días, no era hacer democracia y ya, era atender a todos en sus necesidades elementales para gozar de una vida digna. Eso es justicia social. Y esa es una idea que rige la ideología del PRI. Y finalmente algo que todos sabemos, pero nunca lo decimos: el mestizaje como base de la identidad nacional. Nosotros somos un pueblo mestizo. Somos producto del enlace de dos razas y somos el resultado de ese abrazo étnico. De suerte que no entendernos de esa manera nos lleva muchas veces a extremos que, pudiendo ser legítimos en el discurso, no lo son en el análisis político. El PAN. El PAN estaba definido, yo hice nota a mis amigos panistas cuando se lo digo, pero se lo voy a seguir diciendo, por el conservadurismo social. Ellos creen en la libertad individual y en la iniciativa privada. En consecuencia, creen en el Estado subsidiario, es decir, a diferencia de nosotros, que vemos al Estado como proveedor del bienestar social, ellos lo ven como un Estado limitado, restringido. Solo debe intervenir en algunas circunstancias. Apoya al que se porta mal, darle seguridad a la colectividad, etc. En tercer lugar, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y en cuarto, la tradición y la moral cristianas son parte de la doctrina de acción nacional. Respetable. Ahí están y son congruentes con estos elementos. En 2014 se formó Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Representa un caso concreto de articulación entre ideología e identidad, como hemos venido señalando. Su ideología puede describirse como progresismo nacional socialista. Se basa en las siguientes ideas: nacionalismo económico, soberanía económica, justicia rural y soberanía energética. 2. Redistribución del ingreso para beneficiar a todos los mexicanos. 3. Antielitismo y crítica a la mafia del poder. Yo creo que este es un principio que ellos han sostenido, pero a mí me queda, y no puedo dejar de decirlo, estoy más que en una conferencia, una plática libre con ustedes, si ellos no han caído ahora en lo mismo, el elitismo de unos cuantos dirigiendo al partido de izquierda, pero bueno.
Ellos critican al PRI y al PAN por el elitismo que fomentan y señalan que no debe haber elitismo en el ejercicio del poder. Y finalmente la recuperación histórica de personajes como Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Ideólogos destacados del Partido Revolucionario Institucional ha habido muchos. Voy a señalar algunos que quizás no sean estrictamente ideólogos, pero que aportaron con su gobierno o sus acciones elementos para nutrir la ideología del PRI. Primero, Plutarco Elías Calles, el invento del PRI, en 1929. Él aporta elementos que son consubstanciales al PRI en su nacimiento: centralización del poder político, nacionalismo antiimperialista, el norte, cooperativismo incipiente, sectores populares, sindicatos, bajo el control del partido-estado. Laicismo y control estatal de las iglesias. Recuerden que el PRI nace en 1929 y que unos par de años, un año antes, había terminado la Revolución Cristera. En consecuencia, el laicismo no es una puntada de Calles, es un elemento esencial de nuestra ideología. Sé, yo soy católico, soy practicante, sé que muchos pensarán, y yo mismo lo pienso, bueno, y de veras el laicismo es estricto. Sabemos cómo es la realidad en México, pero también hemos dejado de lado el poder político de la Iglesia. En mi opinión, por lo menos tendríamos que aceptar que lo hemos reducido sensiblemente. Y ese es un elemento fundamental de nuestra estructura ideológica. Cárdenas fue otro hombre que contribuyó a la ideología del PRI. Con su nacionalismo económico, con su Estado fuerte como conductor de la justicia en la redistribución de la riqueza. Y después viene, ahí le voy a detener, Jesús Reyes Heroles. Él nace en 1921 y muere en 1985. Cuando yo era estudiante, Reyes Heroles era presidente del PRI. Yo variaba, oyendo sus discursos. Era un talento excepcional. Era la ideología desnudando la realidad mexicana. Era la propuesta ideológica de un partido que para avanzar tenía que hacer lo que Reyes Heroles, presidente del PRI, recomendaba. Pero ¿saben qué me llamaba más la atención de Reyes Heroles sobre todas las cosas? ¿Alguien me podría ayudar? Humildad. Ya dije que la inteligencia es de función, pero había algo más. Amor por México, pero los valores, por ahí va. Reyes Heroles es un hombre impecablemente moral. Como presidente del PRI, se distanciou del presidente que lo había impulsado ahí, Echeverría. Como secretario de Gobernación,
se distanció del presidente López Portillo, porque era un hombre que servía a sus ideas antes que servir al poder. Y eso, jóvenes, de todo lo que les voy a decir hoy, es lo más importante. Reyes Heroles nos enseñó que sí se puede ser íntegro en el sentido cabal de la palabra, que no importa sacrificar el poder ni el cargo cuando se respeta la ideología y la moral que debe imperar en la política. Ese es Jesús. Por eso, su ejemplo, en muchos no, pero en algunos de nosotros, permanece vivo. Porque enseñó actuando, porque no se equivocó haciendo, porque llevó sus ideas a la práctica, porque no se traicionó a sí mismo. Ha habido otros ideólogos a los que ya no voy a mencionar para no extenderme, pero finalmente la vida que había hecho al rey y secretario de Gobernación, desde donde transformó el régimen político mexicano, le dio en 1982 y hasta 85, que murió de cáncer, una nueva oportunidad, la Secretaría de Educación. Él llegó a decir que sin educación no hay posibilidad de reforma política, que las ideas no se vuelven acciones si la gente no está educada, preparada para diagnosticar los problemas, formular soluciones y llevar a cabo las acciones para solucionar esos problemas. Reyes Heroles fue secretario de Educación. Ahí lo conocí mucho más, porque yo era secretario de Educación del Estado. Y bueno, pues teníamos ya una relación que había nacido años antes, cuando le dije lo de egoísta, que yo pensé que me iba a costar un diente por lo menos, en aquel momento. Pero fue un deleite. Fue una de las cosas que la vida me ha regalado y de las que siempre voy a estar orgulloso. Conocer a un mexicano excepcional, del que se aprendía con solo escuchar. Tenía defectos, sí, como todos, pero tenía virtudes excepcionales. La inteligencia, la erudición y el compromiso moral para llevar a cabo lo que pensaba a la vida práctica. Don Jesús fue en la Secretaría un impulsor de una reforma que descentralizó la educación a todos los estados. No pudo seguir adelante porque, les repito, el cáncer le apareció en marzo del 85 y unos días después, el 19 de marzo, murió. Dejó inconclusa una reforma educativa que lamentablemente no ha podido concluirse. Una reforma que tiene que enseñar a debatir con respeto a los estudiantes, no solo a leer, no solo a sumar, no solo a recitar la historia, a debatir desde el aula, desde el primer año de primaria, para que sepan lo que es el respeto al otro y el cruce de ideas encontradas. Debe fomentar el análisis crítico
de la información que recibe, no solo para percibir la realidad, sino para poder atajar con argumentos lo que se les pretende imponer. Debe utilizar los nuevos métodos de enseñanza que van apareciendo. No sé si ustedes hoy ven en sus casas, en los pequeños, el papel de la computadora. Yo veo a mi nieta de 6 años con su computadora y digo, nosotros nunca hubiéramos pensado eso. Pues es la novedad de la realidad que se impone dentro de la educación y que no podemos negar. Alguien decía, es que hay que prohibirla, ¿no? Hay que saber enseñar cómo usarla, no prohibirla. Ese es un pensamiento retrógrado. En la educación, los mexicanos hemos encontrado racionalidad política. Es decir, cuando esta educación baja a nosotros en el terreno político, encontramos que la política está llena de razón, que se lleva a cabo por medio de la razón, que la política está inundada por el pluralismo ideológico. No hay un solo partido, ni 2 o 3, ni 6. Hay muchas versiones ideológicas en el pueblo de México. Y finalmente, que la educación no es neutra. Alguien me decía una vez, que a mi hija le están enseñando, es que no es posible que estos maestros no sean neutros. Yo digo, ¿quién dijo que la educación era neutra? ¿En dónde lo soñaste? ¿Qué fumaste? ¿O qué piensas? Que siendo una actividad humana se aparta de una carga ideológica. No es posible. Lo que tenemos que hacer es que esas cargas ideológicas no representen un sesgo dentro de lo que concebimos como educación. La formación ciudadana es entonces clave no solo para la educación, sino para hacer política. Y como resultado de esta plática que ya acabo, porque no quise alargarme, sabemos que la política no es solo ideas, ni preferencias, ni creencias, es intereses, y que detrás de ellos se esconden a veces ciertos elementos de identidad que forman parte de nuestra identidad global. También sabemos que la ideología evoluciona, como es el caso del PRI, a través del tiempo, ajustándose a los momentos históricos. Yo viví en 68. Me preguntaron, ¿qué pensaba en 68 así? Y no sé qué decir. Pero pasaron muchos años y pensamos otra cosa. El tiempo nos va haciendo cambiar en las consideraciones ideológicas o incluso circunstanciales o de pensamiento de las ideas que tenemos. La ideología es tan dinámica como la vida misma. La ideología es necesaria para la democracia, ¿estarán de acuerdo conmigo? Sin ideología no hay democracia. En todo caso, habrá
un voto. Yo le he preguntado a varios compañeros, uno me preguntó, ¿y por qué votaste? Mira, por fulano, porque me sobró la apellido. Qué barbaridad. Ya cuando hay una razón, la que sea, pero una razón más o menos sensata, diciendo, bueno, este pensó. Pero usted la pidió. Soy de mi primera semana. Los jóvenes que están hoy reunidos aquí son el futuro de la democracia. Les dijo su líder, Cristina, que deben prepararse, sí, para constituir una ciudadanía crítica. Siendo críticos podrán ser participativos, y siendo participativos podrán formular compromisos con otros, incluso adversos a nuestra ideología, para llevar a cabo acciones en beneficio del bien superior de la República. Ideología, identidad y educación nos permiten actuar políticamente de una manera más reflexiva y crítica. Reyes Herodes decía, el hombre es el fundamento de la política, antes que cualquier programa es correcto. El hombre, con su voluntad, con su ideología, con su decisión de participar, tiene en sus manos, junto con todos los demás, la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Simplemente termino diciendo, no hay que ser incrédulos creyendo que todo cambio de la realidad es inexistente, porque todo cambio es finalmente demagógico. Bueno, hay cambios que sí transforman la realidad, pero tampoco hay que ser lo contrario. No hay que ser gente que crea que todos los cambios en la realidad producen una sociedad perfecta. No basta con cambiar las ideas. Es necesario hacer otras cosas para que identidad, ideología, educación se vuelvan, como queremos los que estudiamos este trinomio, la mejor garantía de un mundo. Les agradezco su atención. Se pone la gente de pie hoy aquí para, después de la participación de la conferencia de Emilio Chaufer hoy aquí en el Auditorio de Jesús Alcántara, el Comité Directivo Estatal del PRI. Una gran cátedra sobre la política mexicana, sobre el pasar de la historia. Recomiendo a todos esta plática. Hacerle una pregunta, si usted no tiene bien, lo vamos a hacer de esa forma por observado, porque si no, nos iríamos mañana y queremos aprovechar muy bien su tiempo. En principio, vamos a escuchar una pregunta de la compañera Miranda Castillo, quien es profesora de México y estudiante de Monterrey Campus. Bueno, estamos a la espera de la pregunta del público para el licenciado Emilio Chaufer Chemos. Aquí hoy en el Comité Directivo Estatal del PRI. Bueno, soy Miranda Castillo y le quería preguntar a usted qué consejo le daría hoy en día a los jóvenes que, bueno, están dándose la oportunidad, están dando ese paso a la
escuela de cuadros. ¿Y qué consejo le podría dar a los jóvenes que quieren construir un mejor Estado de México y un mejor país? Bueno, vamos a esperar la pregunta. Muchísimas cosas, pero mira, una que vino a mi mente Por favor. en este momento. Hay que acercarse a gente que te sea provechoso como ejemplo, como maestro, como maestra en política. Eso a veces no depende de tu voluntad, sino del destino. Pero en otras ocasiones sí tiene uno la decisión en las manos. Mira, desde que yo era joven, hace muchísimos años, tenía en mente, se enoja mi mujer cuando digo esto, a una persona que no era ella, era Jesús Reyes Herodes. Reyes Herodes me parecía un ser extraordinario. El enojón, fumaba como loco, yo no fumo. Como loco, yo tampoco. Y leía como loco, yo tampoco. De veces. Y además yo decía, ¿y dónde lo voy a conocer? Pues un día, uno de mis 3 mejores amigos me dijo, fíjate que voy a venir a comer Reyes Herodes a la casa. ¿En serio? Sí. No sabes que mi papá, que también es de Tuxpan, Veracruz, como él, se lo trajo a estudiar y él viene, era presidente. Pues le dije, mira a tu papá, que no sea gacho, que nos invite a ti y a mí, y nos invitó. De ahí empezó el asunto. Casi no hablábamos, tartamudeábamos, y don Jesús era un hombre grandilocuente, impresionante, pero tenía con qué, como decimos. Es decir, había obviamente masa en él para ser cautivador. Y ahí empezó una amistad que duró hasta que él murió el 19 de marzo del 85, siendo él secretario de Educación y yo secretario de Educación aquí. Y fíjate qué curioso. Él fue secretario de Gobernación en México y hizo una reforma política en 77. Yo fui secretario de Gobernación en México y me tocó hacer la reforma electoral de 1996, que es la más completa de la historia de México, aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Fue secretario de Educación y yo fui secretario de Educación con el licenciado Peña, 2013-2015. Digo, son coincidencias, ¿no? Pero evidentemente, el tener la posibilidad de acercarte a gente que te enseñe, y no estoy hablando de adultos, hay muchachos, compañeros nuestros que nos enseñan. Yo tuve 2 o 3 compañeros que eran verdaderamente magistrales con uno por la vida que habían tenido. Acercarse a esas gentes, acercarse a quienes tienen una disciplina, un conjunto de ideas y una práctica impecable. Yo creo que a fin de cuentas ese es un gran paso para lograr lo que todos los que estamos aquí queremos lograr en política. Muchas gracias. Esta fue la respuesta alumna del Instituto Tecnológico de Monterrey. Vamos a ver, aquí hay pregunta. Buenas tardes. Doctor, primero para quienes amamos este partido,
Agradecemos con todo el corazón que está aquí compartiendo parte de su experiencia con nosotros. Y sobre todo también agradecerle a nuestra senadora la oportunidad de poder seguir aprendiendo de personas tan importantes como nuestro exgobernador. Preguntarle, y creo que todos sabemos que los cargos son prestados y pasajeros. Sin embargo, se quedan muchas de las enseñanzas de las personas con quienes recorremos en el corazón. Sí, y en ese sentido quisiera preguntarle cuál es la enseñanza que don Jesús Reyes Heroles más marcó su vida y qué consejo quisiera darles, no nada más a las y los jóvenes, sino a todos los que estamos en el partido, para que nunca olviden que el poder solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas. Muchas gracias. Te agradezco tu pregunta y en segundo lugar, sin falsa modestia, no soy doctor, apenas soy licenciado, nunca estudié ni la maestría ni el doctorado. Entonces, Reyes Heroles, más que enseñar por su erudición, enseñaba por su voluntad de guiar su conducta conforme a los principios que había aprendido. Y esa es la enseñanza mayúscula, como lo acabo de decir, en don Jesús. Fíjate, voy a contar algo que no debía. Allá por 1900, déjame ver, qué año era, 80 X, vino el Papa. Y bueno, había una enorme división de opiniones sobre la visita del Papa a México. Los muy liberales decían, y los muy conservadores, no, ni que venga. Con Jesús, era muy liberal. En el 86. Yo ahí no lo seguí, debo ser sincero. Repito que yo soy católico y que decíamos, si viene el Papa y no hay ninguna intromisión política, en fin. Pero por eso sí, y era secretario de Gobernación. Entonces pronunció un discurso terrible después de la visita, en donde allá saben quién. Y se fue. Al mes y medio lo corrieron. Si no podía ser de otra manera. Pero ese era con Jesús. Y tú me preguntaste, ¿qué era lo que más? Eso es lo que más me llamaba la atención de él. Para él no había compromiso con el erario, el presupuesto, el cargo, ¿no? Había compromiso con las ideas, con las convicciones, con lo que él defendía. Así, no sé si es satisfactoria tu pregunta. Y hay muy pocos, hay muy pocos así. No me he encontrado muchos. Gracias. Expresarle una pregunta a nuestra compañera secretaria de Vinculación con Instituciones de Educación Superior, Ana Teresa Casas. Muchas gracias. Primero que nada, vamos a agradecer esta conferencia que la verdad nos emocionó a muchos desde el primer momento y pues trabajamos aquí en México para que estuviera contento, que esperamos que haya estado contento en esta tarde, porque de verdad todos los que estamos aquí creo que lo admiramos mucho y hemos seguido su trayectoria por mucho tiempo. Como bien le dijo mi compañero Pablo, como secretaria de Vinculación con Instituciones de Educación he tenido la oportunidad de hablar con
presidentes de comités municipales y nos hemos dado cuenta que en todo el Estado de México se han omitido muchas acciones que antes llevábamos a cabo los gobiernos priistas para apoyar la educación. Nosotros sabemos que además de su experiencia en las reformas educativas, es un hombre del territorio, como lo mencionaron muy bien hace rato, ¿no? En su experiencia, desde su perspectiva, ¿qué líneas de acción deberían seguir nuestros compañeros de los comités municipales? ¿Qué acciones podemos reforzar en cada uno de los municipios que se puedan repetir muy fuerte en todo el Estado para demostrar que realmente los gobiernos puristas que encabezaron personas como usted realmente hicieron una diferencia y lo que está pasando actualmente con los gobiernos de Morena? Eso nos gustaría mucho y creo que nos serviría ahora que vamos a salir a defender al Estado de México. Bien, muy buena pregunta. Como militantes del partido y muchos de ustedes presidentes del comité municipal, ese fue mi primer encargo en la vida como presidente. En 74, hace 52 años, ya estoy loquísimo. Me hicieron presidente municipal del PRI en Toluca y fue extraordinario. Me acuerdo que lo primero que hice enojó a algunos, no voy a decir a quiénes, algunos militantes de mi partido que eran muy importantes. Había 96 seccionales en Toluca, son mucho más. Y salí un día a la prensa y dije, voy a expedir una convocatoria para elegir democráticamente los 96 comités seccionales del municipio de Toluca. ¡Uf! ¿Cómo que democráticamente? ¿Está usted loco? Va a poner en las manos de otros partidos que se nos ven. Cosas que no dejaban de tener cierta razón. Pero yo ya estaba en la idea de que había que ser democráticos en la elección. Y nos fue muy bien. Elegimos a los 96 comités y fueron espléndidos. No todos. Tampoco voy a hacer observaciones de orden general que no corresponden con la realidad, pero muchísimos, fueron gente que trabajó, y trabajó muy bien, porque sabían que le debían el cargo al grupo que los había seleccionado. Entonces, yo creo que ese es finalmente un ejercicio que todos ustedes deben hacer. Me lo preguntaste, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Atrévanse. No hacer loqueras. Atrévanse a salirse de los moldes habituales para realizar acciones que enriquezcan la unidad de grupos. Finalmente eso es lo que nos hace fuertes. Mira, la unidad del PRI es la que nos hace fuertes. Y simplemente perdimos el poder en México y aquí. Y era obvio. Pues que esperaban que fuéramos eternos, de ninguna manera. Pero también es obvio que podemos regresar a condición de que aprendamos bien la lección, es decir, corrijo, de que hayamos aprendido y sigamos aprendiendo la lección. La lección no es quedar bien con el poder, sino hacer que el poder sirva a la gente
en todo momento y forma. Y entonces la gente volverá a ver al PRI. Yo no sé si les ha pasado, perdón, ya me estoy alargando mucho, que hay gente que llega y te dice, oye, pues estábamos mejor con ustedes. Y yo le digo, ¿por qué votaste? No, pues voté. Entonces, ni me vengas a decir, estábamos mejor con nosotros. El voto es el que decide quién está en el ejercicio del poder. Y nosotros también tenemos que ser críticos de nosotros mismos en relación a nuestros errores, en relación a nuestras fallas, en relación a nuestros desafortunados lances en torno a la opinión pública. Hay que buscar que los ciudadanos se acerquen a nosotros en función de lo que les ofrecemos, no en el discurso, en los hechos. Cuando lo hagamos, la gente va a regresar. La voy a leer. Nuestro líder estatal de la red de jóvenes, Jesús David Martínez Sánchez, pregunta a don Emilio, Jesús David, ¿por qué los jóvenes de hoy en el PRI quieren estar orgullosos de su partido? Bueno, este partido hizo a México, al México moderno. Este partido inició su acción política en 1929, serenó a la revolución, propició el nacionalismo revolucionario que se inicia con Cárdenas, secundó las reformas políticas que con el presidente Luis Cortines comienzan a darle el voto a las mujeres, y después se lleva a cabo en 1962 con López Mateos al incorporar a los diputados del partido, las minorías en la Cámara, y más tarde con Luis Echeverría y Reyes Robles en el PRI, y luego con López Portillo y la gran transformación política, y luego con Salinas de Gortari, que también lleva a cabo una gran reforma, y la que me tocó a mí como secretario de Gobernación no la hice yo, fue idea del presidente Cedillo, la de 1996, que fue una gran reforma política, la más completa de todas. Y por cierto, repito, Senado y Cámara de Diputados en los principios constitucionales, no en las leyes secundarias, unanimidad. Todos los presentes votaron a favor, las dos cámaras. Y bueno, hemos hecho grandes cambios en México, como también hemos hecho cosas indebidas. Y esas no las voy a relatar, todas las conocemos. Entonces, es tiempo de hacer análisis, de aprender de las acciones y de motivar a la gente acercándonos a través de nuestros hechos. Les doy las más sinceras gracias. Yo soy priista desde los 17 años, antes de ser adulto. Lo soy orgullosamente porque crecí en un partido que le ha dado a México estabilidad y desarrollo. Lo seguiré siendo porque incluso como gobernador me abrí a los partidos de oposición que estuvieron siempre colaborando con el gobierno.
Ser priista no significa ser antinada. Ser priista es ser pro México conforme a nuestra ideología, respetando a los otros, a los diferentes, a ellos, porque también tienen el derecho de ofrecer alternativas para hacer crecer al país. Sean todos bienvenidos a la política y que viva el México. Agradecemos las respuestas por parte del gobernador del Estado de México, licenciado Emilio Choifé Chamorro. Un fuerte aplauso nuevamente para él. En estos momentos se llevará a cabo la entrega de reconocimiento al licenciado Emilio Choifé Chamorro, exgobernador del Estado de México, a cargo de la senadora maestra Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes, el Comité Directivo Estatal del PRI, la maestra Cristina Ruiz Sandoval. Agradece su puntual asistencia a esta conferencia magisterial, Identidad e Ideología, la herencia del pensamiento de Jesús Reyes Heroles, por parte del licenciado Emilio Choifé Chamorro, que es el exgobernador del Estado de México. Nuevamente un fuerte aplauso por él. Muchísimas gracias.